Ya regresamos con ustedes. Ayer empezó la presentación de los 27 candidatos y candidatas a encabezar la Fiscalía General de la República. Varios colegas de la prensa dijeron que prácticamente fue una pasarela donde no hubo preguntas incómodas ni tampoco cuestionamientos sobre la trayectoria de los aspirantes. Es un proceso que ha sido duramente criticado, tanto así que ayer el colectivo Fiscalía que Sirva, al que ha empujado este tema por tantos años, anunció su salida. Vamos a ver el contexto. El proceso para nombrar a la persona responsable de encabezar la Fiscalía General de la República carece de seriedad según organizaciones ciudadanas reunidas en el colectivo Fiscalía que Sirva. Luego de denunciar la opacidad del proceso, el colectivo decidió no participar en las comparecencias de los 27 candidatos al cargo. Este 14 y 15 de enero, los senadores que integran la Comisión de Justicia convocaron a una reunión extraordinaria para escuchar a los aspirantes a ocupar la titularidad de la FGR. Cada candidato tuvo derecho a 10 minutos de presentación sin responder ninguna pregunta. En un comunicado, el colectivo Fiscalía que Sirva señaló que el proceso no responde a estándares internacionales, pues no garantiza la participación ciudadana efectiva, ni transparencia o un rol protagónico a la prensa para auditar el proceso y detectar cualquier vínculo con grupos interesados en preservar la impunidad. Los colectivos Fiscalía que Sirva y Vamos por Más han señalado que la designación del fiscal general será fundamental para erradicar las prácticas que contribuyen a acentuar la arbitrariedad e impunidad. El nombramiento es la culminación de un proceso iniciado en 2014 para transformar la Procuraduría General de la República en Fiscalía. La creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General es una de las iniciativas consideradas prioritarias por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La ley establece que la Fiscalía será un órgano público autónomo, pero desde el 2017 más de 300 organizaciones agrupadas en Fiscalía que Sirva advirtieron que para garantizar la autonomía se debe modificar el artículo 102 de la Constitución. Este artículo deja en manos del presidente de la República el nombramiento y remoción del fiscal. López Obrador ha rechazado esta propuesta y los senadores de Morena han asegurado que la ley orgánica sí garantiza la autonomía del fiscal. La Junta de Coordinación Política del Senado será responsable de seleccionar a 10 de los 27 candidatos. De esta lista, el Ejecutivo elegirá una terna para que 2/3 partes del Senado definan quién será el titular de la dependencia. Punto y contrapunto. Tercer tema de discusión en la mesa y sin duda la salida de este colectivo Fiscalía que Sirva sí llegó un poco a encender las alarmas, las alertas de muchos otros colectivos que han estado dándole seguimiento a esto. En ese colectivo también está gente como Bojorquez, que estaba en Transparencia Mexicana, y que me parece que el que haya acompañado este proceso hasta el día de ayer, gente de ese nivel, pues sí, y que hayan decidido salirse anunciando o diciendo que hay una simulación, a mí sí me preocupa porque sí quisiera una fiscalía autónoma, sí quisiera una fiscalía que no sirva al interés personal del presidente de la República. ¿Nos estamos encaminando hacia ese sentido, hacia una fiscalía carnala para el presidente López Obrador o no? Empezó con la 4T, empezamos con Alejandro. A ver, pues lamento que se hayan salido. A veces es una salida estratégica para tensar las cosas y después volver en otras condiciones. Ojalá así sea, porque yo creo además que sus críticas son atendibles por parte del Senado, o sea, que no sean audiencias expeditas, sino que se tome el tiempo, la dedicación para examinar a fondo los currículums, las trayectorias de cada uno de los postulantes. Me parece que es algo completamente atendible. Ojalá y regresen, pues. Y yo no creo que necesariamente una reforma alterna a la que el colectivo Fiscalía que Sirva se impulse quiere decir que ya se está impulsando al fiscal carnal y a todo esto. Pues, también hay que revisar lo que se está proponiendo, porque también luego suele parecer que si no es esta la iniciativa que va a surgir, pues entonces que no sea ninguna. Ahora, la idoneidad de esas 27 personas, ¿a quién están viendo ustedes como buenos o posibles candidatos? A mí me gusta Luis Pérez de Hacha, pero también hay muchas otras personas también por ahí. Los integrantes de este colectivo les preocupa sobre todo la figura de Hertz Manero, entre otros porque lo ven como muy cercano también al presidente. Pero ¿a quiénes también ustedes como idóneos, o digo, si quieren hablar de los perfiles o si quieren hablar del proceso? Martín. Me gusta Luis Pérez de Hacha también. Pues sí creo que el proceso es una burla, ¿no? Y por un lado también me encuentro una contradicción que no es en la misma institución, estoy de acuerdo, pues sí coincide en la materia. O sea, por un lado estamos celebrando la Comisión de la Verdad, la justicia, el robustecimiento de las instituciones, y por el otro lado estamos viendo cómo no se hace caso, porque pueden reformar la Constitución, eso es lo que quieren hacer, o sea, reformar el artículo 102 a un colectivo y a una demanda social que es enorme para que el fiscal no tenga relación cercana con el presidente de la República. En
el Congreso tiene mayoría Morena, los entrevistaron en menos de 10 minutos, Sí. no les hicieron preguntas ni respuestas. Esa fue no- la denuncia del colectivo. Oye, no es farsa. rápido, no, es un paréntesis. Es A que ver. yo era partidario durante muchos años fui partidario de esa medida. Y después de haber visto la experiencia brasileña y de cómo eso implicó, o un modelo similar implicó, pues que el candidato más popular terminara en la Que es el cárcel caso y que que usan llegara siempre. Bolsonaro. Y que después Moro, el juez que promovió todo esto contra Lula, sea ¿cómo se llama este cargo? Porque es como el fiscal, no, es como el del... Pero ¿cuál medida? O sea, dijiste es que estoy de acuerdo con cuál. No, bueno, a ver, yo en este corte del Senado, del colectivo Fiscalía que Sirva, vi mucha gente que admiraba al juez Moro. Por la Sí, autonomía sí, que ese tenía. es, ¿eh? A ver, pero tú estás ahí teniendo una causalidad. Dices que por el hecho que llegó un juez, un autónomo como este Moro, llegó Bolsonaro, ¿no? Pero hay muchas otras cosas por ahí, ¿no? La corrupción del gobierno de Lula, la corrupción del gobierno A de ver, Dilma. eso tampoco es, son santos. eso es especulativo, porque si hubiera Casos competido... comprobados de Odebrecht hay. Bueno, ¿no? pero si Lula hubiera competido contra Bolsonaro, ahorita Lula hubiera Brasil estaría ganado. sumido en un por gobierno de extrema casualidad, derecha. o sea, por relación no es casualidad, causalidad, pero a ver. O sea, lo que quiere Fiscalía que Sirva, que se me hace muy atendible, es simplemente que participen en un comité ciudadano, expertos para que puedan ellos opinar sobre la designación. Totalmente y que sea, atendible y correcto. ¿Por qué no se ha hecho? Eso No se ha está hecho. bien, Eso está es bien. una reforma Es constitucional. atendible. Dos, que las comparecencias. A ver, yo quiero saber qué piensan de la militarización de la seguridad pública. Sí, con ¿Cómo van preguntas a robustecer, a fortalecer a la Fiscalía? ¿Qué va a pasar con todos los casos abiertos? ¿Cuál va a ser su política criminal? No sabemos. De hecho, tendríamos Y que estandarizar los procesos eso- de designación, así como los exactamente. Sí, 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 A ver, sí. en Estados En todos Unidos, los en cualquier países. país moderno, te revisan hasta el ensayo que escribiste en Claro, preprimaria hace para este 20 tipo de años, casos. ¿no? Y aquí, o sea, no sabemos absolutamente nada. Yo creo que eso es algo que tiene que cambiar. Lo mismo pasó con el ministro que acaba de Carranca, llegar, González Alcántara. Carrancano. Estefanía Veloz. Yo estoy de acuerdo, creo que sí son medidas necesarias. Por otro lado, creo que este tipo de noticias van desviando la atención y creo que si bien deberíamos estar hablando ahorita de los perfiles de las personas, estamos hablando de que Fiscalía que Sirva se salió de la mesa. Creo que también luego quizá podría... Pero es importante, puede- ¿no? O es sea, que el es colectivo importante. más importante que había empujado este Y que tema ha se haya sumado salido. muchísimas cosas. A mí me parece que es importante, pero también creo que lo que puede pasar en este tipo de casos es como desviar la atención y que puede perjudicar más al proceso que sumarle. Yo creo que nadie está en posición de exigirle a un colectivo que se quede siempre, pero quizás las personas que venimos de haber participado en organizaciones o fuera de cuando los gobiernos han sido el PRI o el PAN, pues a veces hay que decir, bueno, hay que quedarse hasta dormir ahí, ¿no? Eso es Creo cierto. que es Cuando sociedad civil participa, tiene mucho más incidencia que cuando Sí. deja la mesa vacía. Eso. Pues sí, pero nos estamos acercando cada vez más a un gobierno de la 4T que ignora a la sociedad civil. No es el primer caso que observamos con apenas un mes de gobierno. No, al contrario. A eso voy. Yo quiero diferenciar este caso, o sea, en dos sentidos. ¿Cómo va a ignorar a la Porque sociedad civil es si hace sociedad ci- consultas? es Tú criticabas, por Dios, mal realmente. hechas, pero a ver, no No, nos desviemos. realmente. Escúchenme. Estamos hablando de sociedad contra políticos, porque si hablamos desde la visión de los políticos, yo les puedo decir que esto tiene que ver con acuerdos políticos. O sea, si yo hablo con mi camiseta de política, digo, las posiciones se reparten así, son acuerdos que se dan en mesas donde ni los ciudadanos ni las cámaras tienen acceso, así son las reparticiones y se dan esas reparticiones Eso en no pasa en todos los México, niveles eso no de pasa. poder. Yo ahí sí me Ok, gustaría precisar, pero me ahora gustaría sí, precisar. ahora, espérame tantita. Y ahora lo que yo les digo, si hablamos como sociedad, inaudiblemente los políticos tenemos que abrir los oídos hacia la sociedad civil en todas las materias, porque todos los gobiernos hemos ignorado la sociedad civil, en derechos humanos, en protección animal, en medio ambiente, en Antes equidad más de que género. ahora. Antes más No, que ahora. es a lo que sigue siendo lo mismo. Genaro, Es que no me ahí va a dejar nos mentir porque ha estado en muchos enfrentamos. procesos. Morena en el gobierno Este es una es el farsa. momento en el que se han abierto ¿Y más por qué las no le han hecho puertas. caso? Y es el momento en el que se ha Mira, permitido pero la es participación que- de Sí. muchos A colectivos. ver, es que- Fiscalía que Sirva se a ver, contra los rapidísimo, ciudadanos. rapidísimo. Tiene Hay dos mucho formas, sentido. hay dos formas que los representantes populares pueden hacer copartícipes a la sociedad. Una es la deliberación democrática, que estábamos muy habituados, que es una discusión a fondo, pero a puertas, bueno, con sectores muy limitados, porque el tamaño importa. Para deliberar a profundidad tienen que ser con grupos muy pequeños Claro. y por lo general terminan capturadas por las élites. Por eso los trabajos en las comisiones, en el Congreso, por Sí, ejemplo. y yo creo
creo que es un método adecuado, pero lo que está impulsando con mayor fuerza es que la cuarta transformación es que aquellos sectores que estaban invisibilizados y que fueron marginados históricamente hoy puedan opinar sobre los temas públicos y que esta discusión no quede capturada entre las élites. Pero yo creo que recuerda... la fórmula correcta es que la democracia representativa, la deliberación y la democracia directa logren convivir y se logren articular de manera armónica. Suena muy bonito y está bien y ojalá lo logremos. Pues ahí va, pero ahí va. entonces nos estamos enfrentando a que recuerda que López No nos Obrador espanta. llegó a mencionar que hay sociedad civil fifí. Entonces no sé si para él que Fiscalía que sirva se levante de la mesa no es grave porque forma parte de la sociedad Bueno, civil. pero a ver, para no no desviar... estamos hablando de López Obrador Pero ahorita. exacto, No, para no pero del desviar el gobierno, tema, de la 4T. ahí quien se salió quien decidió salirse fue el colectivo y se salió nadie de les una pidió. comisión del Claro. Senado. En el Senado, integrantes de esa comisión como Patricia Mercado sí lamentaron que se hubiese salido el colectivo, pero sí es cierto que hasta ahorita, por lo menos en Guardia Nacional y en Fiscalía, han estado las puertas abiertas, han hecho muchas audiencias, han escuchado algunas cosas, otras no, otras se las han pasado por donde han querido, pero sin duda creo que sí hay una apertura a escuchar, no necesariamente a acatar lo que la sociedad está diciendo, pero sí están oyendo, ¿no? En el caso de la Fiscalía, a mí sí me preocupa que en efecto estemos discutiendo el proceso, lo que tú ya decías, que de cierta manera muchos colectivos han replicado. En los últimos años, para muchos procedimientos, para mucha selección de jueces de la Suprema Corte, para el caso de Fiscalía y demás, no tenemos procesos afinados ni siquiera que se puedan replicar, ¿no? De repente los senadores escuchan durante 10 minutos a un candidato y a otro le dan 30 y digamos no son las mismas preguntas ni nada que se le No son parezca, muy ¿no? duros. ¿Cómo lo hacemos para mejorar eso? Eso por el proceso. Y el otro, la idoneidad de los candidatos y candidatas que están en la Fiscalía. Aquí ya decíamos, tanto Martín como yo, que nos gusta un candidato. ¿Hay otros candidatos que ustedes estén viendo que tengan las cualidades necesarias para ser la primera persona que llega a la Fiscalía? ¿Hay alguien que les guste? ¿Y por qué? Yo en realidad no tengo quizá un perfil específico, pero no soy fan de Gertz Manero, fue rector de mi universidad y la verdad es que no, Bien. Pero eso, lo conozco ningún muy estudiante bien. puede ser fan de su rector. Eso. No soy fan por ese sentido, no tampoco tengo tantas cosas malas que decir. Yo soy fan del rector de la Ibero en Pero, ¿sí? Del rector del ITAM no, pero del de la Ibero sí. Yo de Gertz Manero no soy fan, nunca voy a ser fan, pero todavía tengo que ver los perfiles. Me gustaría que en próximas Espero que no mesas llegue se pueda porque te hablar van de a los lanzar perfiles. Ya no estás titulada, Estefanía. Bueno, es otro tema que también que vamos a seguir discutiendo seguramente con los panelistas de lunes y miércoles y seguramente el viernes, porque ¿cuándo tendremos noticias de quién va a ser la persona seleccionada? ¿Hay un Dijo Martí calendario? que para febrero. El No, presidente porque del luego Senado, se los Martí manda, ¿no? Batres. Ahora es inverso esto, ¿no? Sí, o sea, El Senado propone Propone a 10, el presidente manda al le manda una terna de 3 y luego ya anda O ahí sea, va a se haber, elige. para largo va a haber fiscalía, ¿no? O sea, todavía no, Va a haber tema no de concluye, fiscalía. digamos, en las próximas Y espero 2 que nos semanas. concentremos, como tú dices, en la Sí, en los idoneidad de candidatos. quién llegue. Es más, les propongo que el próximo martes discutamos los candidatos, ¿no? En lugar del proceso. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos con la paparrucha del día.